Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados compañeros y compañeras, que en esta ocasión comparten junto conmigo la siguiente temática: derechos humanos y su estudio a través de la clasificación por generaciones. Pues bien, es muy importante saber qué son los derechos humanos. Por lo tanto, trataremos de buscar una respuesta en el siguiente video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Entonces, observamos que derechos humanos es todo acceso y toda garantía que nos permite ser tratados de manera justa e igualitaria en cualquier parte del mundo, para garantizar así una mayor convivencia armónica entre todos los seres humanos. Así pues, podemos observar, dentro de los derechos de primera generación, cuya finalidad es el respeto de los derechos y libertades del ser humano, así como su capacidad de elegir y ser elegidos. Estos, a su vez, aparecen tras la Revolución Francesa y son ratificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los mismos que a su vez se subdividen en derechos civiles, que son todos aquellos que protegen la libertad, la vida y la seguridad de la persona, contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes, contra la detención, la prisión o destierro arbitrarios y la presunción de la inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. Es decir, de esta manera, protegiendo la integridad de la persona ante cualquier elemento nocivo de carácter físico o de carácter psicológico, como lo observamos en la imagen. También encontramos dentro de los derechos de primera generación a los derechos políticos, en la que prevalece la libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de opinión y expresión, libertad a asociarse libremente y también a participar de su gobierno a través de la elección y la capacidad de poder ser elegidos, a través de un sufragio universal e igualitario. Ahora, también podemos encontrar los derechos de segunda generación, que son aquellos que surgen tras la revolución industrial, en la lucha constante por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Corresponden a los derechos tanto económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales podemos observar
derecho a un trabajo digno, asociaciones sindicales, a una no explotación laboral. También enfoca lo que son derechos sociales y de cultura, una excelente educación, una muy buena y variada alimentación, acceso al arte y a la ciencia para poder desarrollar un mejor nivel de calidad de vida para todos los seres humanos. A partir de los años 90, encontramos el surgimiento de los derechos de tercera generación, que son todos aquellos derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, los que promueven la solidaridad, una coexistencia pacífica entre países, combaten la violencia en cualquier tipo de sus formas. Estos se encuentran enfocados en que los intereses colectivos son superiores a los intereses individuales de la persona. Dentro de los mismos encontramos el derecho a la paz, promoviendo en este caso la no guerra a través de las naciones. También se observa que estos derechos promueven el desarrollo de todo tipo de población, etnia y nacionalidad indígena en todo el planeta, sustentados en una autodeterminación, coexistencia pacífica e independencia económica y política. En cuanto a los derechos de cuarta generación, se observa que son de reciente aparición, es decir, en el siglo XXI, en la que se propugna un desarrollo de la tecnología y las tecnologías de información y comunicación, garantizando el acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información y así como también a la transferencia de conocimientos, para que de esta manera se pueda desarrollar el intercambio libre de conocimiento e ideales, para así poder crear, socializar, opinar, informarse, comunicar, investigar e interactuar, propendiendo al desarrollo de competencias y habilidades para mayor adaptabilidad en el mundo contemporáneo. Entonces, en resumidas cuentas, decimos que los derechos humanos se pueden clasificar en generaciones y que estos surgieron a partir de que las organizaciones de Naciones Unidas firmaron una declaratoria para establecerlos como marco jurídico. Esto surgió a partir de 1948. Decreta la existencia de 30 derechos humanos, que son conocidos como accesos de garantías que permiten la vivencia de los derechos naturales a través de un marco jurídico, el cual facilita una convivencia armónica en todo el planeta. Recordamos que se clasifican en 4 generaciones. Dentro de los derechos de primera generación encontramos aquellos que protegen la integridad individual de la persona, así como su capacidad de ser elegidos y de elegir. También sus libertades, como de pensamiento y de expresión. Estos surgen a través de la Revolución Francesa, cuidando el derecho a la vida y a las libertades. Los de segunda generación, en cambio, protegen ante la explotación de la mano de obra, garantizando el acceso a un trabajo digno. Y en cuanto al aspecto social, garantizan el derecho a la educación, alimentos, así mejorando la calidad de vida del individuo. A partir de los años 90 encontramos el surgimiento de los derechos de tercera generación, los cuales promueven y exigen una coexistencia pacífica entre países, combatiendo la violencia y garantizando los derechos de pueblos, nacionalidades y etnias indígenas a través de todo el pueblo. Finalmente encontramos los derechos de cuarta generación, los cuales surgen en el siglo XXI y protegen y promueven el desarrollo de las tecnologías, el acceso libre a una información y a la comunicación, así como el flujo de intercambio de información, de transferencia de conocimientos a través de las tecnologías de información y comunicación. Finalmente, quisiera agradecer por haber compartido ese espacio de atención de parte de ustedes hacia la temática abordada. Esperando que haya sido de su completo agrado, me despido hasta una próxima ocasión, sin olvidar decirles, exijan sus derechos, cumplan sus deberes, así como sus responsabilidades.
Hasta la próxima.